Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de lengua materna para segundo grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, utilizando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nuestra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero, hay que hacer mucho ejercicio también. Hoy nos acompaña la maestra Atalia Vega. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Y efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí, en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy compartiremos sobre un tema que además de interesante, es bellísimo: la literatura, el arte de la expresión verbal. Una de las bellas artes que se sirve de las palabras. Esta sesión se titula Conociendo a los personajes, en la que el aprendizaje esperado será acercarnos a la lectura de novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y a cómo podremos saber escribir un comentario sobre su lectura para compartirla. Lo maravilloso de la literatura es que nos abre ventanas hacia otros mundos en los que conoceremos personajes que pueden ser muy parecidos o muy diferentes a nosotros mismos. Vamos a conocer cómo escribir comentarios sobre las perspectivas de estos personajes, es decir, sus puntos de vista del mundo, o bien escribir sus características psicológicas. Esto suena muy interesante, ¿verdad? Bien, les invito a que descubramos nuevas herramientas que nos ayuden a ser mejores lectores y comprender mejor todas las fascinantes historias que nos brinda la literatura en lengua materna. ¿Les gustaría? ¡Comencemos! El propósito de esta sesión, Conociendo a los personajes, es que ustedes se aproximen a contar con la habilidad de describir las perspectivas de los personajes sobre sus características psicológicas. La narrativa latinoamericana del siglo XX y lo que va del XXI es llamada contemporánea. Presenta una variedad muy amplia de géneros, estilos, temas, autores, estructuras y recursos literarios que pueden despertar su interés. En la literatura hay ciertos movimientos, corrientes o subgéneros según ha ido evolucionando. Por lo que es importante que tengas en cuenta que en la literatura existe una amplia gama de opciones para elegir sus preferencias como lectores. Aquí veremos algunas de ellas. Entre sus manifestaciones podemos encontrar poesía vanguardista, social y coloquial. Novela regionalista que habla de la relación del hombre con la naturaleza. Y también algunas manifestaciones cuya temática está centrada en los problemas políticos y sociales, como la novela de la Revolución Mexicana, la novela social indigenista y la novela de las dictaduras. Y para que nos quede claro, ¿a qué le llamamos literatura latinoamericana contemporánea? Pues es aquella que ha sido escrito por autoras y autores nacidos en América Latina en los últimos 100 años. Quizá les parezca mucho tiempo, pero en realidad es un periodo corto en comparación con todos los siglos en que la literatura ha sido una de las más bellas expresiones de la creatividad humana. Entonces, tenemos que la literatura latinoamericana contemporánea es aquella creada en América Latina en los últimos 100 años. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de revisar tanto su libro de texto y sus apuntes. Cuando leemos, aunque sea solo el fragmento de una obra, podemos identificar algunos aspectos importantes como características psicológicas de los personajes, ya que al leer sobre sus acciones, su lenguaje, sus actitudes e incluso la información explícita que nos da el texto, nos vamos formando una idea sobre los personajes y lo que sucede. Veamos cómo funciona esto con el cuento de los hermanos Pinzones, de uno de los grandes autores de la literatura latinoamericana contemporánea, el mexicano Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia nació en la ciudad de Guanajuato en 1928 y escribió no solo cuentos, también hizo novelas, crónicas, artículos periodísticos y mucho teatro. Es un autor que les puede interesar, pero para muestra, un botón. Escuchemos el cuento de los hermanos Pinzones.
Cuando nació el mayor de los hermanos Pinzones, se agrió la leche en la olla y se cayó el primer chayote de la enredadera. La tía Socorrito, a quien le gustaba hacer profecías, aprovechó el momento para decir: la leche agria y el chayote indican que este niño que acaba de nacer va a tener un carácter agrio y espinoso. Es decir, va a ser insoportable. Se equivocaba. El niño nunca dio guerra y no lloró ni cuando le echaron el agua del bautismo. Le pusieron Manuel y en adelante todos los que lo conocieron le dijeron Meme Pinzón. Cuando nació el menor de los hermanos Pinzones, cantaron los pajaritos y el campo se llenó de flores. La tía Socorrito profetizó: este niño va a ser precioso y tan simpático que la gente se va a pelear por estar con él. Los que la oyeron decir esto voltearon a donde estaba la cuna y en ella vieron al niño amoratado, abriendo la bocota y berreando. Le pusieron Guillermo y le dijeron Memo. Memo Pinzón lloraba de hambre y le daban de comer. Lloraba de miedo y venían a consolarlo. Y lloraba de envidia cada vez que le tocaba a su hermano la naranja más grande o el bizcocho más bueno. Lloró y lloró, pero creció grande y fuerte, aunque sintiéndose desdichado. Mientras Memo lloraba y crecía, Meme aprendió a leer sin que nadie lo enseñara. Esto se descubrió el día en que la tía Socorrito entró en el cuarto y encontró al niño en la basinica leyendo el periódico. Este niño, profetizó la tía Socorrito al ver este espectáculo, va a ser licenciado. Se equivocaba otra vez. Meme era tan bueno, tan dócil, y todos lo querían tanto en su casa que no se quisieron separar de él y nunca lo mandaron a la escuela. En vez de estudiar, entró de aprendiz en la zapatería de su padre y allí se quedó. Fue zapatero toda su vida. Memo, en cambio, daba tanta lata que apenas estuvo en edad de ser admitido, fue a la escuela. Desde el primer día de clase se hizo famoso. La maestra le ordenó a un niño que pasara al pizarrón. Memo empezó a llorar. ¿Por qué lloras, niño Pinzón? Porque usted pasó a ese niño al pizarrón y a mí no. La maestra hizo que el otro niño regresara a su lugar y le dijo a Memo que pasara al pizarrón. Cuando Memo llegó al pizarrón, volvió a llorar. ¿Por qué lloras ahora, niño Pinzón?, preguntó la maestra. Porque me pasa a mí al pizarrón y a los demás niños no. Sus compañeros le pusieron Guillermina Lagrimotas, y así le dijeron hasta que Memo creció y fue el alumno más alto y más fuerte de la clase, y empezó a golpearlos a ellos y a hacerlos llorar. Dejaron de decirle Guillermina Lagrimotas y empezaron a decirle el Feroz. Los alumnos le temían y los profesores lo detestaban, y unos y otros esperaban con ansia el momento de no tener que volver a ver al feroz Memo Pinzón. En esos días hubo un concurso de composiciones sobre los niños héroes en el que podían participar todos los alumnos de la primaria de cualquier escuela de la República. El primer premio se llamaba La Vuelta al Mundo de un Estudiante y consistía en estudiar durante 3 años en las mejores escuelas de Japón, de Francia y de la India. Si este premio lo ganara el feroz Memo Pinzón, no volveríamos a verlo en 3 años, dijo el mejor alumno de la clase y el más chiquito, que era una de las principales víctimas de Memo. Propuso que entre toda la clase se hiciera una composición y la mandaran al concurso a nombre de Memo Pinzón, con la esperanza de librarse así de él. Sus compañeros aprobaron la idea y todos, niños y niñas, se reunieron varias tardes para trabajar en la composición sobre los niños héroes. Ninguno escatimó esfuerzos y la composición salió tan bien que fue premiada. Toda la escuela, maestros y alumnos fueron al aeropuerto a despedir a Memo Pinzón y nunca se ha oído cantar las golondrinas con tanta alegría. Memo le dio la vuelta al mundo y regresó a México igual de feroz, igual de abusivo y sintiéndose desgraciado, pero famoso por haber sido el niño ganador del premio La Vuelta al Mundo de un Estudiante. Gracias a esta fama, hizo una gran carrera y llegó a ser millonario y director de varias empresas. El día que juntó 100 millones, salió en la televisión y el entrevistante le preguntó si estaba satisfecho con esos o si todavía quería más. Memo Pinzón contestó: ni me basta con lo que tengo, ni quiero más. Yo lo que hubiera querido ser toda mi vida es zapatero, como mi hermano. A estos hermanos Pinzones la suerte los llevó por caminos diferentes y al parecer no estaban totalmente satisfechos. ¿O ustedes qué creen?
Tratemos de recordar la lectura y pensemos en estas cuestiones. ¿Cuáles son los personajes de la obra? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se relacionaba Memo Pinzón con sus compañeros de clase? ¿Con cuál de ellos te identificaste más? ¿Por qué? ¿Conocen a alguien que sea como Memo o Meme Pinzón? ¿Qué hubieran hecho si ustedes hubieran ganado el concurso de La Vuelta al Mundo de un Estudiante? Los personajes son quienes participan en las narraciones y se distinguen unos de otros por características específicas, como sus intenciones, motivaciones, formas de actuar y de relacionarse con los demás. Esto les da autenticidad, los hace verosímiles y contribuye a que el lector se interese en sus historias particulares. Para leer y analizar un cuento o novela, les proporcionaremos un procedimiento de 8 pasos que seguramente con el tiempo irán dominando, ya que este proceso lo pueden llevar a cabo cada vez que quieran leer una obra diferente. Fase 1. Buscar y seleccionar textos narrativos. Fase 2. Analizar las características de los personajes. Fase 3. Leer y analizar el ambiente de la narración. Fase 4. Leer y analizar los aspectos de la realidad latinoamericana en las obras literarias. Fase 5. Leer y analizar los tipos de trama, desenlaces y voces narrativas. Fase 6. Leer y analizar la diversidad lingüística y cultural. Fase 7. Escribir un comentario. Fase 8. Compartir el comentario. Todos tenemos diferentes gustos. ¿Recuerdan que mencionamos al principio que trabajaríamos con un tema que es bellísimo? La belleza es una cuestión de apreciación. Por eso les invitamos a que busquen o investiguen sobre textos distintos de la literatura latinoamericana y encuentren los cuentos, novelas y relatos que más les entusiasmen. Piensen qué características debe tener una obra para que les guste. Tenemos la respuesta de 2 alumnos como ustedes sobre las características de los personajes de la obra de Jorge Ibargüengoitia, que les queremos compartir. Escuchemos. ¿Cuáles son los personajes de la obra? La tía Socorrito, los hermanos Pinzones, el mejor de la clase y el más pequeño de la clase. ¿Cómo son los personajes de la obra? Meme. Es inteligente, amable y quiere quedarse el mayor tiempo posible con su familia. Memo. Es bastante malo, intimidante. La tía Socorrito. Ella es amable, le gusta hacer profecías, le gusta estar con su familia. El mejor alumno de la clase. Es listo, paciente y dedicado. ¿Con cuál personaje te identificas y por qué? Con Meme, porque las personas me dicen que soy muy listo, muy amable. ¿Qué intenciones tiene cada uno de los personajes? La tía Socorrito quiere estar con su familia y disfrutar de estar con su familia. Memo tenía la intención de ser muy rico, ser muy famoso. Meme tenía la intención de estar con su papá, con su familia, con su hermano. ¿Cómo actúa para conseguir su propósito? Actúa mal para que lo envíen a las escuelas y al final se quiso hacer como su hermano. Como pudimos escuchar, el alumno pudo inferir algunas características de los personajes a través de esta breve lectura, ya que todos los personajes tienen características que los distinguen, poseen una personalidad, se comportan según sus intenciones o motivaciones y se relacionan de forma especial con otros personajes. Ustedes también
pueden sentirse identificados con alguno de los personajes de la obra, sentir empatía o rechazo, incluso si no han compartido alguna de las experiencias que ellos han vivido. Por ejemplo, uno de nuestros alumnos comentó que es muy triste que Meme Pinzón no haya podido ir a la escuela porque era bueno, le gustaba leer y estaba interesado en el mundo. Este es el sentimiento que le causó conocer a Meme Pinzón, ya que aunque el alumno no haya pasado por la misma situación y felizmente está en la escuela, es posible que se sienta empatía por la situación de alguien más sin que sea necesario que se haya vivido la misma experiencia. Una de las herramientas con las que podemos contar para organizar el análisis de nuestras lecturas es el realizar fichas para analizar las características de cada uno de los personajes, en la cual anotaremos las características y detalles relevantes que queremos destacar. Veamos su formato. Aquí vemos la forma en que se pueden realizar las fichas de información. Anoten los aspectos relevantes en su cuaderno de notas. Características del personaje, nombre y descripción breve. En este caso, vemos algunas notas de un análisis particular sobre Memo Pinzón. Al reverso, podemos anotar el análisis del personaje en relación con el resto de los personajes, lo cual nos ayudaría a saber más sobre el papel de cada uno de los personajes a lo largo de la historia. Anoten en su cuaderno relaciones del personaje principal con los demás. A veces se puede saber mucho más de un personaje a través de cómo se relaciona con los demás y lo que dicen de él. En este caso, en esta ficha, las anotaciones incluyen la relación de Memo Pinzón con Meme Pinzón, su hermano, con el mejor alumno de la clase, con la tía Socorrito y con sus demás compañeros y maestra. Anotar y tener clara esta información puede ser muy útil al querer analizar y luego compartir nuestros comentarios sobre novelas largas o donde hay varios personajes. Tomen en cuenta que las respuestas mostradas en las fichas son solo un ejemplo de un tipo de análisis. Ustedes pueden tener otro punto de vista sobre los personajes y sus relaciones, y también serán completamente válidos. Puedes releer la historia poniendo especial atención en el personaje de tu interés para lograr un análisis detallado, incluso subrayando pasajes importantes en la historia, y tomar en cuenta diferentes aspectos de los personajes, como su apariencia física, su historia personal, personalidad o cómo se expresa. ¿Qué tal? ¿Les gusta este tipo de actividad? ¿Quisieran realizarla con una lectura de su elección? ¿Sobre qué les gustaría leer? Muy bien, adelante. El mundo de la literatura, les aseguro, siempre tendrá algo para ustedes. Exploren las lecturas que vienen en su libro de texto y seleccionen las que más les llamen la atención. Y este es un reto. En su libreta, describan a uno de los personajes que aparecen en el cuento o fragmento de novela que seleccionaron. ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus características? Guíense en las preguntas que contestamos juntos en la actividad anterior y repítanlas para cada uno de los personajes de la lectura, realizando las fichas que acabamos de ver, en las cuales de un lado anotamos todas las características de los personajes y del otro lado, cómo se relaciona con los demás personajes de la historia. Pueden compartir su historia y anotaciones con otros miembros de su familia y a la vez preguntarles sus apreciaciones para compararlas con las suyas. Recuerden que ninguna respuesta en este caso es buena o mala. Cada lector puede tener una apreciación distinta. Por ello es tan divertido discutir sobre literatura. Ahora sí, volvamos a los 8 pasos que vimos anteriormente para analizar una obra literaria. Para lograr un análisis profundo y completo, es necesario tomar en cuenta los aspectos restantes de este esquema. Pero no se preocupen, que nos iremos deteniendo en cada uno de ellos en las siguientes sesiones. Sin embargo, el día de hoy hicimos un muy buen ejercicio para empezar a desarrollar estas habilidades. Repasemos los aprendizajes esperados establecidos al principio del programa para que se den cuenta si lograron los objetivos de hoy. Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. Bien, seleccionemos un material juntos y se quedan con el reto de elegir otro de los disponibles en su libro de texto. Así es, otro de los aprendizajes esperados es describir las perspectivas de los personajes sobre sus características psicológicas. Incluso dentro de nuestros comentarios finales
pudimos ofrecer juicios de valor para determinar, de acuerdo con nuestra cultura y nuestras opiniones, cómo identificamos a cada uno de los personajes por sus acciones y actitudes. Muy bien, pues ahora contamos con más herramientas para disfrutar de una buena lectura. Recuerden que pueden apoyarse en sus libros de texto. Ahí encontrarán fragmentos de obras de grandes autores latinoamericanos, y si alguno les gusta, busquen más de ellos para entrar a los universos literarios que han creado para nosotros, para ustedes. Historias de aventuras, terror, romance. Busquen a sus favoritos y sumérjanse en la lectura. Es una muy buena forma de viajar. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2. Yo soy la profesora Atalia Vega y hoy hemos aprendido algo nuevo juntos. Y no olviden que si quieren volver a ver la sesión, pueden consultar los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.